En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 39, nuestro Señor Jesucristo le dice a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor Jesucristo está mandando estas cosas a los judíos, se está refiriendo al Antiguo Testamento, por supuesto, ¿verdad? Pero hoy esas palabras son para que estudiemos todas las Escrituras, no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito allí para nuestra enseñanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Verdad? Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, ¿verdad? No es para que obedezcamos lo que viene allí, sino están escritas allí enseñanzas que nosotros debemos de sacar de ellas. Y por eso mencioné el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 39, donde el Señor Jesucristo les exhorta, ¿verdad? Les manda a los judíos que estudien, que escudriñen, que lean las Escrituras del Antiguo Testamento. Y en esta mañana, precisamente vamos a hablar del Antiguo Testamento, pero con textos del Nuevo Testamento también, ¿verdad? Y en ellas, en estas lecturas, en este texto, vamos a hablar de la vida de Abraham. La vida de Abraham, no de Abraham, ¿verdad? Que está desde el capítulo 11 del libro de Génesis y versículo 27 hasta el capítulo 25 y versículo 11. Son prácticamente 14 capítulos, más o menos, ¿verdad? No los vamos a leer, ¿verdad? Sino le estoy diciendo que ahí viene la vida de Abraham. Y vamos a sacar precisamente lo que el Señor Jesucristo dice: escudriñen, porque parece que en ellas os tenéis la vida eterna, y estas Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la vida de Abraham en este libro de Génesis no es solamente un relato de sus peregrinaciones, ¿verdad? Es decir, viajando de aquí para allá en toda la tierra de Canaán, ¿verdad? Sino que vamos a mirar el pacto entre Dios y Abraham, en las promesas que Dios le dio y en las pruebas que Dios le envió. Eso es lo que vamos a mirar aquí. Y esas pruebas tienen relación con las promesas que Dios le dio. Bueno, en el capítulo 12 de Génesis, ¿verdad? Encontramos ahí donde el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y luego les da allí una serie de promesas. Nosotros decimos regularmente 3, ¿verdad? Pero en realidad son 7, ¿verdad? Son 7 promesas que debemos de mirar y comparar, y que sacamos de verdad espiritual para nosotros. Dice la Escritura, la primera es: haré de ti una nación grande. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, el Señor Jesucristo, desde la eternidad, Dios tenía su plan para Jesucristo, para venir a establecer el reino, ¿verdad? Es decir, a edificar la iglesia, ¿verdad? Allí en Hechos 2:47 dice la Escritura: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ahí está la primera promesa, o uno de los aspectos de las promesas que Dios le da, ¿verdad? Haré de ti una nación grande. Nosotros vamos a ser una nación grande, o somos una nación grande, porque somos el pueblo escogido por Dios. Aunque Dios escogió
en el transcurso de la plática vamos a mirar cómo escogió Dios su pueblo. El segundo aspecto es, te bendeciré. Esto está en Génesis, te bendeciré, ¿verdad? Cuando leemos a 1 de Pedro 1:3, ¿verdad? Leemos ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces allí tenemos una bendición. Dice, te bendeciré. Tenemos una bendición. Cuando nosotros obedecimos el Evangelio, ¿verdad? Fuimos renacidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el tercer aspecto es, engrandeceré tu nombre, ¿verdad? Bueno, engrandecer es recibir algo valioso, ¿verdad? Es tener algo que nos hace valiosos. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos esas bendiciones, ¿verdad? Y lo estoy viendo así muy rápidamente por el tiempo, porque está un poquito largo el tema, ¿verdad? El otro aspecto es, le dice el Señor, o Jehová Dios, el Señor, a Abraham, serás bendición, ¿verdad? Serás bendición. Es decir, vamos a predicar el Evangelio para otros, ¿verdad? Esta semana o este día, ayer, antier, se bautizó un hermano nuevo ahora aquí, ¿verdad? Es hermano de James, ¿verdad? Dice, serás bendición, se predicará el Evangelio. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8, Lucas, que escribe el libro de los Hechos, está relatando que el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Comenzando desde Jerusalén. Y en Lucas 24:47, ¿verdad? El Señor resucitado les dice a los apóstoles, a los discípulos, ¿verdad? Les dice, y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ya sea, como estaba diciendo el hermano Wally en los anuncios, ¿verdad? Algunos tienen unos talentos, tienen el talento de invitar, ¿verdad? Pero otros tienen el talento de ir y enseñar, ¿verdad? Entonces, así, cuando llevamos el Evangelio y que lo obedecen, ¿verdad? Entonces son bendecidos. Entonces serás bendición para aquellos que les lleves el Evangelio, ¿verdad? Bendiciré a los que te bendijeren, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Entonces de esa manera viene una bendición para todos, ¿verdad? Y en la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, que es la última carta que él escribe, está él en la cárcel, ¿verdad? Hace unos momentos durante la clase, nuestro hermano hablaba de eso, ¿verdad? De que el apóstol Pablo dice, he guardado la fe, he acabado la carrera, dice, por lo demás me espera una corona incorruptible, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, ¿verdad? Pero en la carta a Tesalonicenses, ¿verdad? Cuando habla del juicio, ¿verdad? También lo estaba hablando el hermano, ¿verdad? Cuando dice, y para dar retribución a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esto es para que aquellos que no se han decidido a recibir, a aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por ellos, ¿verdad? Pueden hacerlo hoy, ¿verdad? Mañana no sabemos, ¿verdad? El hermano Wally estaba hablando de su sobrino, ¿verdad? La semana pasada, que venía de
parece que bueno, de una universidad que no me acuerdo, se me olvidó el nombre. Abilene, sí, venía de Abilene, ¿verdad? Y joven, y otro joven también, de aquí de Brownsville, ¿verdad? Lo invadió su carril y chocaron los dos y murieron, ¿verdad? Joven, ¿verdad? Nosotros decimos, el hermano que leyó allí unas cosas, ¿verdad? Dijo que ya tienen mucho tiempo y que no saben cuándo se van a ir, ¿verdad? Pero mientras, o cuándo va a venir Dios por ellos, o Dios les va a llamar. Pero no solamente porque están mayores de edad. Este muchacho, este joven, ¿verdad? Murió, ¿verdad? Y así que no sabemos cuándo moriremos. Pero lo que sí estamos seguros es que vamos a morir. Por lo tanto, debemos de estar preparados para esa muerte. Para que recibamos las palabras del Señor que estaba leyendo el hermano en Mateo capítulo 25, ¿verdad? Venid benditos de mi Padre, a los que están poniéndolos a la derecha. Y a los que van a ser castigados, apartados de mí, malditos, al lado izquierdo. Entonces, esos son los aspectos del llamamiento que Dios le hace a Abraham. El séptimo aspecto, ¿verdad? Es, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, cuando le dice, mas vosotros, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros el llamamiento que Dios hace a Abraham. Nuestro tema en esta mañana es: el llamado de Dios es un reto. El llamado de Dios es un reto. Y como mencionaba, ¿verdad? La historia de Abraham no solamente es todas las peregrinaciones que hizo en la tierra prometida, ¿verdad? Sino que les decía que tienen que ver con las promesas que Dios le dio y en las pruebas que Dios le envió en relación con las promesas que Dios le dio a Abraham. Eso es en realidad lo que debemos de entender. Casi generalmente se nos enseña la fe de Abraham, cómo salió a una tierra que no conocía, sin saber a dónde iba, etcétera, ¿verdad? Y se fue, ¿verdad? Pero antes de todo eso, ¿verdad? Hay estas cosas que debemos de considerar. Empezamos con el Génesis 12, versículo 1, cuando dice: salte de tu tierra y de tu parentela. Salte de tu tierra y de tu parentela. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está mandando a Abraham? Que se apartara de todo. Se apartara, ¿verdad?, de su familia. Y se salieron de allí, de Ur de los Caldeos, y se fueron por lo que es Mesopotamia, ¿verdad?, entre la tierra que está situada entre los ríos Éufrates y el Tigris, ¿verdad? Y se van al noroeste, ¿verdad? Noroeste, y llegan a una ciudad que se llama Harán, y ahí se quedan un tiempo, ¿verdad? Ahí se muere su papá, ¿verdad? Taré. Y luego se va con él Lot, ¿verdad? Y llegan a la tierra prometida, y más adelante, ¿verdad? Lot y Abraham se separan, ¿verdad? Cuando empiezan a reñir los trabajadores de Lot con los trabajadores de Abraham, y Abraham le dice a Lot: no está la tierra delante de ti, escoge dónde te quieres ir. Si quieres ir hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Si tú quieres ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Le da a escoger, ¿verdad? Y dice la escritura, ¿verdad?, que Lot era
algo ambicioso, ¿verdad? Dice, ve la tierra como el huerto del Edén, ¿verdad? Y dice, pues no, pues escojo para allá donde está más verde, donde había más pastos, quizás, ¿verdad? Y Abraham se va en el lado contrario, ¿verdad? Él confiaba en Dios, ¿verdad? Entonces, ah, ahí ya se separó de Lot, ¿verdad? Allí encontramos allí todas las promesas que Dios le da a Abraham, ¿verdad? Eh, parecieran como cosas imposibles que se pudieran suceder en esas promesas que Dios le está dando a Abraham. Una de ellas él le dice, tu descendencia será una gran nación. Pero Abraham no tiene hijos. Y pasan 25 años para tener su primer hijo. Pero antes miramos, Abraham no tiene hijos. Hay dos cosas que se oponían para que Abraham tuviera descendencia. Una de ellas era la vejez de él. Y la escritura dice estaba ya como muerto, ¿verdad? La segunda es que Sarai era estéril, ¿verdad? Entonces, miramos que de Dios viene el nacimiento. Y Abraham va a ser el padre de una nación diferente de todas las demás naciones que pueblan el mundo de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, el nacimiento es de Dios, ¿verdad? Porque Abraham no tiene hijos, Sara no puede tener hijos, y sin embargo, Sara queriendo ayudar, ¿verdad? Le da a su sierva Agar para que Abraham tenga hijos de ella en la esclava, ¿verdad? Porque en ese tiempo los esclavos no eran nada y todos los esclavos pertenecían a un dueño. En este caso, Agar le pertenece a Sarai, y los hijos engendrados por su esposo en ella eran de ella, no de Agar, aunque ella los había concebido, ¿verdad? Entonces, más adelante, ¿verdad? Dios le dice a Abraham que tiene que apartarse también de Ismael, que es el hijo que engendró Agar, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando Sara le dice a Abraham, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque ellos no van a heredar la parte de mi hijo, ¿verdad? Y Dios le dice a Abraham, escucha la voz de Sarai, de tu esposa, ¿verdad? Y entonces Abraham echa fuera. Entonces ya se está